Buenas tardes una vez más a este su programa, Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. También el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución humana que no tiene pacto ni promesa. Y hemos regresado a casa, hemos regresado declarando que solamente hay un Elohim, un solo Dios, el cual es el Elohim de Israel. Hemos regresado a través de nuestro Mashiach Yeshua, utilizando la Torá como regla de conducta y reconociendo que somos parte del pueblo de Israel. Las tribus esparcidas de la casa de Israel están regresando de una manera amplia y esto lo estamos viendo en todas partes del mundo en diversas manifestaciones. Nosotros damos gracias al Eterno que nos permite el poder ser parte de este cumplimiento profético que vemos que día tras día se está cumpliendo en muchas áreas, tanto del área local, nacional e internacional. Bendito sea el Eterno por este tiempo que nos ha dado de poder estar ahí conectado a este cumplimiento profético. Saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan en el área local, nacional e internacional, y recuerde que usted puede comunicarse con nosotros al 809-671-2593. También puede, obviamente, escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. También usted puede descargar la aplicación Mesiánico en iTunes, Play Store y Google Play. Ahí usted puede conocer todo lo relativo a nuestro ministerio y puede descargar los materiales que tenemos ahí disponibles, tanto en lo que es en audio como en escrito, en PDF. Puede descargarlo, hacer folletos, regalárselo a otro, puede regalar los mensajes, grabando CD, etcétera, porque ese es el mensaje. En esta tarde nosotros tenemos un tema que hemos hecho un paréntesis para poder hablar de él, porque hay varias personas que me estuvieron pidiendo que por favor hablara de este tema, de lo que es el mensaje de las letras hebreas. Y yo creo que esas letras tienen un mensaje que nosotros debemos de conocer. Cada una de las letras hebreas, que es un acróstico, y estas 22 letras, la cual muchos de ustedes desconocen que están en el Salmo 119. El hecho del Salmo 119 tener esas 22 letras emite un mensaje muy profundo, porque precisamente se trata este salmo de la totalidad de toda la escritura. Y entre un paréntesis, entre un versículo y otro versículo, en determinadas divisiones, usted puede ver el Salmo 119 y ahí está el alefato, como se conoce como el alfabeto hebreo. Estaremos hablando un poco de historia, como siempre le digo. Es importante nosotros conocer el trasfondo histórico, porque si no conocemos el trasfondo histórico no vamos a poder entender lo que nos emite la escritura desde el contexto y la perspectiva hebrea, no obviamente propia de la teología cristiana, porque ahí se descentraliza totalmente de una interpretación correcta y por supuesto de una aplicación adecuada para que vaya acorde con lo que es los términos de interpretación, como el lugar donde se suscitaron los hechos. Luego ahí hablamos del entorno, ese es el entorno geográfico, luego la cultura y todas esas cosas que hay que tomar en cuenta al momento de poder tomar un texto y tratar de interpretar lo que dice. El tema de interpretar las escrituras, al universalizarse la escritura, como lo hemos estado hablando en otros lugares, en otros programas, eso se ha
prácticamente tomado el aspecto de la reinterpretación personal para poder interpretar cualquier texto del producto que surgió de tantas traducciones, desde el hebreo al griego, luego al latín, luego al castellano, luego al inglés, y luego de ahí entonces nosotros vemos cómo se distancia cada vez que alguna persona tomaba la escritura y la traducía a un idioma receptivo, se alejaba rotundamente de lo que era el contexto original. Por eso, cuando usted oye que nosotros hablamos de regresar a nuestras raíces, se trata precisamente de eso. ¿De qué? De volver, en primera instancia, en el contexto de los nombres, a ver cómo le llaman en la escritura hebrea al Creador. ¿Cómo se llama el Salvador? ¿Cómo se llama el Creador? Igualmente, ¿cuáles son esas fiestas? Igualmente, esa propia escritura que fue mal traducida, y posteriormente las fiestas que fueron totalmente descentralizadas de su contexto original, y posteriormente la identidad. Hay muchas personas que dirán, bueno, buscando ese aspecto relativo a la identidad, mucha gente se sitúa dentro de un parámetro identificativo, por ejemplo, cristiano, pero cuando usted busca en el aspecto escritural, en el contexto hebreo, no aparece tal palabra. Usted tiene que identificarse con la promesa que fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y obviamente existen 12 tribus. Esas tribus fueron esparcidas, esas tribus fueron prácticamente exiliadas, pero eso no quita el hecho de que la promesa que el Eterno le había dado ya no están dedicada para ellos, sino al contrario, esta fue la bendición que el mundo recibió al esparcirse las tribus por todo el mundo, toda lengua, en todo lugar. Eso trajo como bendición que la columna vertebral de la raza humana es el pueblo hebreo. Si usted lo ve de la manera que yo lo veo, usted podrá, si usted no lo ve de la manera que yo lo veo, usted podrá tener todas sus conjeturas, podrá tener toda su opinión, una opinión personal, pero cuando usted se va a los aportes de la humanidad, del pueblo hebreo, usted se va a dar cuenta que todos los grandes ilustres de la humanidad que han aportado a la humanidad vienen del pueblo hebreo. Científicos, sociólogos, en todas las ramas, usted puede ver claramente que hay una conexión. Y otra cosa es el hecho de que toda la humanidad desciende de los 3 hijos de Noah, Shem, Cam y Jafet. De modo que directa o indirectamente estamos comunicados al pueblo hebreo. Y eso es lo que el Eterno quiere en estos tiempos. Que la gente salga de toda esa manipulación que a través de los tiempos y de los siglos se ha proyectado. Obviamente siempre digo que el pueblo latinoamericano fue el pueblo víctima, el cual se trajo una religión, se trajo una forma de belleza, se trajo una forma hasta de civilización, y prácticamente todo lo que nos trajeron fue algo, por así decirlo, de otra tierra. Y por eso yo le digo a mucha gente, oye, cuando hablamos del término, por ejemplo, la herencia cultural lingüística, que es el castellano, eso surgió a través de cantidades de siglos de evolución. De esta parte que por ejemplo, los romanos, que fue el vasto imperio, el sacro imperio romano, los dos, tanto el de Oriente como de Occidente, conquista la península ibérica. Tiene la conquista de la península ibérica hasta que vino la reconquista. Luego de la reconquista viene la unión de Castilla y Aragón. Existían 3 tipos de idioma: latín culto, latín clásico y latín vulgar. Y del latín vulgar es donde viene entonces lo que se conoce como la lengua castellana, que tiene cantidades de préstamos de otros idiomas, por ejemplo, del germano, del árabe, del euskera, que es la parte norte de España, que no pudo ser impactada por la amplitud de la reconquista, sino que se quedaron con su propia lengua. Hoy ellos dicen que no son parte de España, que esos son el País Vasco, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas que la gente tiene que tomar en cuenta, que a veces no le pone mucho caso a eso, pero si razonara y entendiera, pudiera darse cuenta que realmente eso que está en la escritura vino con una codificación. Esa codificación fue el idioma hebreo que se llama la Lashon HaKodesh. La Lashon HaKodesh es la lengua sagrada, la cual
Es una lengua semítica que más de 80 lugares en toda lo que es la gran luna fértil, que abarcaba unos 140.000 kilómetros, que es donde se puede apreciar las primeras civilizaciones, tanto Mesopotamia, las 4 civilizaciones que le dan a la gente. Entonces hay un contraste que hay que analizar, y es lo que nosotros en esta tarde vamos a tratarle de arrojar luz a las personas para que puedan regresar al contexto histórico, que es sumamente importante. Mire, si la gente se le enseñara el contexto escritural, teniendo como punto de partida lo que es el contexto histórico, pudiéramos dar al traste, o pudiéramos entender la razón por la cual hoy en día hay tanta diversidad, tanto de escritura, tanto de interpretación, tanto de religión, aunque ya el contexto de las religiones lo sabemos, pero es más fácil que usted pueda entender el texto si usted se va a sus orígenes. Y yo creo que eso, en este tiempo, existe la manera, existen los mecanismos, porque como siempre digo, ya el siglo de los descubrimientos ya pasó. Hoy estamos en la era de disfrutar de todo ese conocimiento. Hoy el que no quiere saber la verdad es porque no quiere. Y en términos de verdad podríamos decir que es la verdad. Si habláramos en términos filosóficamente, la única verdad absoluta es la muerte. Pero cuando usted habla en términos de salvación, la salvación, como dice la Escritura, que es la Escritura que tiene la mayoría de las religiones, dice que la salvación viene de los judíos, porque nació ahí. El Salvador nació en Israel, fue judío, se crió como judío, vivió como judío y ascendió a los Hashamayim como judío. Y de allá descenderá también. Entonces, es muy poco probable que una gente que esté tan en contra del pueblo de Israel y que odie tanto y que tenga tanto ataque contra el pueblo de Israel, es muy poco probable que pueda entrar en la Nueva Jerusalén del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 12, que dice que la ciudad tiene 12 puertas y esa puerta tiene en su frente el nombre de las 12 tribus de Israel. Entonces, es mucho conocimiento, pero existen los mecanismos, existe el esquema, existe el orden para usted poder construir algún tipo de conocimiento que le dé la luz necesaria para usted poder entender lo relativo a la salvación. El Salmo 119, en el Salmo 119 están incluidas las 22 letras del alefato. Si usted analiza la razón por la cual esas 22 letras están ahí, usted diría que no tiene ningún sentido, pero sí tiene un sentido. Y yo le invito a todas las personas que tienen alguna Biblia, no importando la traducción que tengan, que busquen el Salmo 119 y verifiquen esas 22 letras que están ahí. No importa cualquier versión que usted tenga. Si usted busca en el Salmo 119, se va a dar cuenta que empezando el versículo 1, ahí está una letra que se llama la Aleph, la letra Aleph. Y luego cuando usted concluye el Salmo 119, al final usted va a encontrar lo que es la última letra que se llama la Taf. Por ejemplo, aquí la Sefer Dabar la tiene más clara. Por ejemplo, todas las letras aquí de el Salmo 119, en la última, en lo que es la Sefer Dabar, tiene que en el versículo 169, ahí está la última letra, que es la letra Taf. De modo que la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph, mírela ahí, es la Aleph, que es esa letra que está ahí, y luego está la Taf. Esas son las dos letras del alefato, la Aleph y la Taf. Cuando usted escucha en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, que habla de que él es el alfa y el omega, eso es una mala traducción, porque el alfa y la omega es la primera letra
del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego, y por lo tanto, como El Salvador no era griego, no puede decir esa traducción que él era el alfa y la omega, sino que él, el Aleph, mire, el Aleph y la Tab. Entonces, primero vamos a hablar un poquito para que puedan entender algo. Mire, en el capítulo 11 del libro de Bereshit, mal traducido Génesis, dice, y toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Óigame bien, Génesis capítulo 11, verso 1 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. El verso 2 dice, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos y fabriquemos ladrillo y cosámoslo bien. Y de ahí en adelante continúa la narración del capítulo 11, donde dice que vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha y que los designios de los pensamientos del hombre, y ellos dijeron, edifiquemos una ciudad, una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la faz de la tierra. Dos cosas hay ahí interesantes. Mire, uno, toda la tierra hablaba una misma lengua. Y luego, el objetivo era, el capítulo 4, vamos a hacer un nombre y edifiquemos una ciudad. Si usted puede ver aquí, usted puede ver los famosos sigurat, que son los sigurat babilónicos. Y para poder hablar en términos un poquito más profundos, usted sabe que Mesopotamia era la primera civilización que se le presenta a los estudiantes de historia de la civilización, valga la redundancia, es Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa tierra comprendida entre dos ríos. Y hablando en términos de organización política de Mesopotamia, se basaba en ciudades y estados que luchaban una contra la otra, y el centro de poder era el palacio y el templo, dirigido por un príncipe o por un sacerdote llamado el Patesi, y luego surgieron jefes militares que se nombraron ellos mismos reyes, creando grandes imperios. Hay dos Mesopotamias. Uno es la Mesopotamia, por así decirla, antigua, y luego la Mesopotamia moderna, que fue en la que vivió Nabucodonosor, el que llevó cautivo a los muchachos de allá, a los hebreos, en el 645. Entonces, mire, este es el sigurat. Cuando usted estudia el arte, por ejemplo, se va a topar que una de las grandes hazañas de la humanidad radica en los sigurat. Ahora, en la historia del arte le llama sigurat, pero la escritura le dice Babel. Hay algo que yo siempre no he podido entender, y es el hecho de que la historia muchas veces tiende como a denigrar las narraciones o los acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, todos los personajes históricos están en la Biblia, pero todos los personajes bíblicos no están en la historia. Entonces, yo como estudiante de historia siempre he podido ver esa discrepancia. Ahora, ¿eso se hizo intencionalmente o sencillamente se hizo para no darle anuencia en términos bíblicos a lo que fueron estos acontecimientos? Pero ahí viene la investigación. Cuando usted, que cree en la creación, comienza a confrontar el modus vivendi de los mesopotámicos y lo relaciona con el capítulo 6 del libro de Génesis, usted va a darse cuenta que hay cierta igualdad, aunque es un poco difícil comprobarlo en términos científicos, porque acuérdese que la ciencia se vale de otros métodos para poder comprobar dicha tal o cual verdad. Pero en este caso hay cantidad de yacimientos arqueológicos que comprueban que ciertamente el sigurat data de tiempos parecidos a lo que narra el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Yo estuve en el museo de arte, en el Museo de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, donde hay gran cantidad de exhibición
de las principales naciones caldeas, como por ejemplo Ur, Kadish, que fueron las primeras ciudades que se menciona, y ahí habla acerca de Ur. Ahora bien, cuando usted conoce la palabra Ur en el libro de Bereshit, ahí usted la relaciona con Abraham. Pero cuando usted lee Ur o Kadish en la historia, no aparece Abraham por parte. Bien o mal, esto es una discrepancia que yo la he encontrado y yo entiendo muchas veces por qué. Entonces, la Mesopotamia, que dicho sea de paso, Mesopotamia pertenecía a la principal civilización que se le conoce como las civilizaciones hidrográficas. Esas civilizaciones que se asentaron a la orilla de los ríos para facilitar el modus vivendi. Tales civilizaciones fueron Mesopotamia, que era la primera, ahí estaba la India, ahí estaba, por ejemplo, la India al lado del río Ganges, luego Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates, Egipto, el río Nilo y otras más, donde eso facilitaba el modus vivendi y fue la primera civilización de la historia que habitaron los sumerios. Mire, los sumerios, los acadios y los asirios. Surgió entre todos los ríos Tigris y Éufrates. Y fundamentalmente se desarrolló una agricultura con excedentes alimenticios, que eso facilitaba después lo que es el comercio entre otras civilizaciones u otras naciones. Ahí sus ciudades más importantes, mire, Ur de los caldeos, Uruk, Kadish, Laga y Uma. Cuando usted busca a Ur de los caldeos en la escritura hebrea, usted va a encontrar que Ur de los caldeos fue la ciudad desde donde Abraham fue llamado. Pero sin embargo, cuando usted estudia a Ur a través de la historia, usted no va a encontrar a Abraham por parte ni a nada que se llame Abraham. ¿Ve? Entonces, realmente algo sumamente interesante. Mire, aquí hablamos de los Sigurad. En Babilonia se hablaba la lengua acadia. Y mire, la lengua semítica. Esto es referencia de muchos diccionarios de historia, enciclopedias. Es decir, que la referencia usted la puede encontrar fácil. Y mantuvo su lenguaje escrito acadio para el uso oficial y el idioma de su población nativa. Es decir, que la lengua acadia es una lengua semítica. Ahora, ¿por qué semítica? Porque acuérdese que Sem, que no es Sem, sino Shem. Shem significa nombre. Shemítica se dice. Y era de ahí de donde procedía el hijo de Noah, Shem. Entonces, a pesar de sus fundadores, los amorreos, y sus sucesores, los cusitas, hay un poquito de diferencia entre los amorreos, que no tenían el idioma acadio y el idioma nativo. Pero, por ejemplo, nosotros, si hablamos en otros términos, de lo que fueron los fenicios eran todavía mucho más semitas que los propios habitantes de Babilonia. Recuerde, Babilonia fue fundada por varias tribus que vinieron del norte. Entre ellos estaban los acadios, estaban, ¿verdad?, los semitas, y realmente la población que más se resalta, luego ya para hablar de Babilonia como tal, era obviamente el lenguaje acadio. Aquí nosotros vemos el alefato. Aquí vemos el alefato hebreo. Recuerde que el alefato primero se le conoce como el paleo. Estas son letras modernas del paleo. Que hay otra cosa importante ahí que quiero destacar. El hecho de dónde surge la primera escritura. Se nos dice la historia que la primera escritura que surgió en la humanidad fue el Código de Hammurabi. Pero si nosotros hablamos en términos de Biblia o de escritura, podemos decir que Adán no era un analfabeto, ni tampoco sus hijos eran analfabetos. Aunque sabemos que todos los acontecimientos de la creación se transmitieron a través oralmente de la tradición oral, pero nosotros sabemos que el Eterno no iba a ser un hombre analfabeto. O sea, Adán no era analfabeto. Adán, obviamente, propiamente conocía la escritura. Por eso el hebreo se llama la Lashon HaKodesh. Mire, aquí están las 22 letras del alefato.
La primera, la Aleph, la Beit, la Gimer, la Dale, la Hei, la Va, Shayin, Sheit, Teit. Recuerde que vamos de derecha a izquierda. Luego la Yud, la Kaf Nun, la Lamet, Men, Menne, Num. Luego Samek, aquí la Ajin, la Peik, la Fe, la Sadeik, la Sadik, la Kof, la Rish, la Shin y la Tab. De modo que la primera letra del alfabeto se llama Aleph y la última letra la Tab. Ahora, esas letras tienen un valor numérico, que es el acróstico o el acrónimo. Por ejemplo, la primera letra Aleph tiene el valor numérico de 1. Y en el idioma castellano, en el alfabeto castellano, equivale a la letra A. La letra Bet, que es la segunda, equivale a un valor numérico de 2. Equivale a la B. Es decir, las primeras 9 letras tienen un valor numérico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las primeras 10 letras. Y aquí nosotros vemos su porcentaje en numérico y luego su valor en el alfabeto castellano. Luego de aquí que salimos de la 10, no comenzamos con la 11, sino con la 20. Entonces ahí saltamos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y luego 100. Luego de ahí, entonces comenzamos con 200, 300 y 400. Usted puede ver aquí el valor numérico de cada letra y usted puede ver aquí lo que es el valor de la letra en el idioma castellano. Ahora bien, todo idioma tiene su gramática y eso es importante, eso es algo importante que la gente tiene que entender. Toda lengua tiene su gramática. De modo, ven conmigo por favor, control, de modo que usted no puede una gramática de la lengua inglesa aplicársela a la lengua castellana. De igual manera, usted no puede utilizar una gramática griega para entonces aplicársela a la lengua hebrea, ni viceversa. Cada lengua tiene su gramática. Los chinos, por ejemplo, y los japoneses. Los chinos y los japoneses tienen un sistema de escritura y yo quiero que usted sepa que hay inclusive personas que no nacieron en China que han aprendido a hablar chino, lo que se conoce como el mandarín. Pero también ahí tenemos el japonés, que aunque son parecidos, pero no son iguales. Por otro lado tenemos el ruso. Y todas esas lenguas que de una manera u otra utilizan código, todo el mundo puede tener la facilidad, dependiendo del interés y la vocación, para aprender ese tipo de lengua. Lo mismo pasa con la lengua hebrea. Usted puede aprender hebreo. Usted puede conocer la lengua hebrea. Ahora bien, usted no puede pretender que va a aprender la lengua hebrea con una gramática extranjera. Tiene que conocer los usos de cada una de esas letras. Porque en la lengua hebrea esas letras tienen un significado. Tienen un valor numérico y luego tienen un significado. Pero, por ejemplo, el Egipto antiguo tenía un tipo de escritura. Y de igual forma, la lengua egipcia tiene también códigos. Y de todas esas lenguas que fueron antiguas, muchas han mutado y se han modernizado. Y erróneamente yo he escuchado a mucha gente decir que el hebreo es una lengua ya desfasada que ya no se habla. Y eso es falso. Eso es falso. De igual manera está el latín. El latín sí es una lengua muerta. Porque usted nada más escucha del latín los nombres que fueron ya utilizados para construir el término de nomenclatura. Los términos de la nomenclatura, que es la forma de poder nombrar a ciertos elementos químicos o a ciertos nombres científicos de animales, de plantas, ya esos términos se utiliza la nomenclatura por eso, que se habla en un latín muerto. Pero el hebreo no es una lengua muerta.
Para su información, la lengua hebrea, aunque mutó del arameo, semítica, aramea, luego hebrea, la lengua hebrea se sigue hablando. Hay dos tipos de hebreo. Uno es el hebreo moderno como lengua y otro es el hebreo escritural. Que también hay gente que no entiende que no es lo mismo usted aprender a hablar hebreo como lengua y aprender a hablar el hebreo escritural. A mí me interesa aprender a hablar el hebreo escritural. ¿Para qué? Para yo conocer la etimología de las palabras, para que nadie me venga a decir a mí que tal palabra viene del griego. ¿Por qué tiene que venir del griego? No me tiene que decir que viene del griego, tiene que decirme que viene del hebreo, porque la escritura no se escribió en griego. Y eso es otra corrección que hay que hacerle a las personas. Hay gente que son defensores de la lengua griega, pero la lengua griega, a pesar de que se habla, pero solamente se habla en Grecia, en ningún otro lugar usted escucha que se habla la lengua griega, el griego. Eso nada más lo hablan los griegos. Ahora, el hebreo es la Lashon HaKodesh y todo el que tiene una Biblia de una manera u otra se tiene que familiarizar con palabras que descienden directamente del hebreo, que no han perdido, a pesar de que se ha descompuesto su significado y se ha intentado de traducir esos nombres. Esos hebraísmos están ahí en cada Biblia, solo que la gente no lo ve. Pero cuando usted escucha de palabras, por ejemplo, Jerusalén, esa palabra Jerusalén, como todas las palabras que llevan J, Jerusalén, Judá, toda esa palabra, la letra J, para su información, fue la última letra en incorporarse en el alfabeto castellano. Y esa inserción se hizo en el 1600. De modo que 1600 años antes de que existiera la J, se utilizaba la I latina en su sustitución. Y Jerusalén se decía, pero no Jerusalén. Por eso es que la gente tiene que entender que las traducciones, cuando caen en manos de los latinos, es lo que hace que se distancie de lo que es el idioma original. Por ejemplo, una persona que lee la escritura y dice, y habló, por ejemplo, Jehová, no puede decir y habló Jehová, porque esa letra no existía, la J no existía. Y algo que yo le digo a la gente es, ¿por qué entonces nadie dice aleluje ni aleluja? ¿Por qué? Porque eso se heredó a través de las malas traducciones. La primera traducción se hizo en griego, se llamó la Septuaginta. Luego de ahí viene varias traducciones, hasta que en 1600 Agustín hace la primera traducción al castellano, pero de lo que se conoce como el primer testamento. ¿Ve? Entonces, todas esas inserciones se hicieron modernas. Por eso yo le digo, verifique bien la Biblia que usted está leyendo y conozca bien qué es lo que usted está leyendo, porque cuando viene a ver, no es usted que está leyendo la escritura, es el traductor a través de usted. Entonces, para esa gente que vive defendiendo el griego, dicho sea de paso, ninguno habla griego, porque yo conozco muchos predicadores que viven hablando y que el griego, y que defienden tanto el griego, pero ninguno de ellos habla griego ni vive en Grecia. Y yo digo que a nosotros lo último que nos faltó fue que nos enseñaran el griego como lengua, porque tenemos matemática griega, números griegos, alfabeto. Tenemos cantidades de instituciones griegas. Lo último que nos faltaba a nosotros es que para que traten de helenizarnos y de griegarizarnos, que nos enseñen la lengua griega. Sin embargo, el griego solo lo hablan los griegos. ¿Ve? Entonces es una falta de conocimiento el usted estar hablando tanto que viene del griego y que viene del griego. Bueno, si te está leyendo en la Septuaginta, o si te está agarrando el Strong griego, usted va a decir que todo viene del griego, pero todo no viene del griego. En términos de escritura, por ejemplo, esta Torá que yo tengo aquí, este Sefer Torá que está aquí, ¿en qué idioma está? Esta es una copia de la Sefer Torá, de la que se reprodujo cuando Moshe le dio las copias. Este Sefer Torá que está aquí, este Sefer Torá está en griego. No está en griego. ¿Está en qué? Está en hebreo. Entonces, cada persona debe de racionalizar ese contexto que le estoy hablando.
Vamos a comenzar ahora. Entonces estamos claros que el hebreo era el que se hablaba, la lengua semítica. Quizás no se le llamaba hebreo, se le llamaba paleo. Mire la primera letra del alfabeto hebreo. Tiene un valor numérico 1. ¿Y qué simboliza la Aleph? Simboliza el viento y el Aleph. Por eso cuando usted lee en el libro de Bereshit, capítulo 1, en hebreo, ahí dice claramente que en el principio se habla de Tohu y Bohu. ¿Qué significa? Simboliza el viento y el aire. Nos indica que al único y un solo Elohim, que es el Eterno, no hay más nada. Y hay mucho más que podemos aprender de esta letra, de la Aleph. Pero la Aleph lo que nos está diciendo a nosotros, que solamente hay un solo Elohim, no hay más, el creador del cielo y la tierra. A mí se me quedó la traducción, la fonética en hebreo, para habérsela leído aquí, de Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 1, para que usted vea, donde habla de que en el principio, pero cuando usted lo lee en hebreo se va a dar cuenta que ahí está la Aleph. Solamente hay un solo Elohim. Y eso es lo que nos dice la primera letra del alfabeto, la Aleph. Luego tenemos la Bet. La Bet tiene un valor numérico de 2 y simboliza la bendición, la creación, la dualidad, la pluralidad. Por eso la Bet simboliza una casa y en este caso simboliza al mundo como una casa. Por eso es que esta letra tiene esa característica. Bet significa casa. Por eso de ahí viene la palabra, por ejemplo, Betlehem, casa del pan. Beit, casa. Por eso, porque la letra viene de Bet, casa. La tercera letra es la Gimer, que tiene un valor numérico de 3. ¿Qué simboliza la Gimer? La Gimer simboliza la bondad y la culminación, la maduración, los actos de bondad, la eterna bondad del Eterno hacia los hombres. Hay una posición de tefilot, de oración, que cuando usted hace esa posición de tefilot, que yo no se la puedo hacer ahora porque estoy sentado, representa la inclinación del hombre ante el Eterno. Por eso esa letra Gimer es una letra que emite un mensaje profundo, claramente lo que es la bondad del Eterno. Continuamos con la cuarta, que es la Dalet. La Dalet es la puerta, como dice, es la puerta por la que el humilde ingresa a realizar la morada del Eterno. Por eso la letra Dalet, igual manera, representa una entrada. Esta letra tiene un valor numérico de 4 y ahí usted puede ver realmente la belleza de esta letra. La quinta letra es la Hei, que tiene un valor numérico de 5 y simboliza la divinidad, la gentileza, simboliza la fácil creación del mundo por el aliento del Eterno. Por eso, esta letra compone una de las 4 que representa el nombre sagrado de nuestro Abba Kadosh, que es la Hei. La primera letra de lo que es el tetragramatón es la Yud, luego la Hei, Vav, Hei. Ahí está esa letra que es la segunda que forma el nombre de nuestro Padre Eterno. Tenemos la sexta letra que es la Vav. La Vav es un conducto que permite que fluya la Torah para el hombre. Igualmente, es un símbolo completo de la rendición y la transformación. Se conoce como el pilar de la verdad. Y esta letra de igual forma simboliza al hombre cuando se pone encorvado ante la presencia del Eterno para manifestar su grandeza. Y es una letra igualmente que nos emite un mensaje profundo. Aquí tenemos la Zayin, que representa el símbolo del espíritu y la lucha, y representa la presencia del Eterno. Tiene una forma de espada. Recuérdese que la Torah es como una espada que rompe prácticamente el alma hasta los tuétanos, dice. Luego tenemos la Het. Recuerda que hay una letra muy parecida a
a la Het, que es la Hei, pero no, esta es Het. Fíjese que la Hei está despegada acá, pero la He está pegada. Esto representa vida después de la vida en la tierra para el justo. Es el agradecimiento por el sustento. Tiene un valor numérico de 8. De igual manera tenemos la letra 9, que es la Tet. La Tet representa el arrepentimiento, la bondad, la humildad, la presencia del Eterno impregnada en el mundo. Esa letra, la Tet, que tiene un valor numérico de 9. Luego tenemos la Yud, que es la letra más pequeña del alefato. Se relaciona con el nombre del Eterno y con su propia identidad. Recuerde que el nombre del Eterno empieza con Yud, luego Hei, Vav, Hei. Estas 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Mire, Yeshua dijo que hasta que no se cumpla, mire, la tilde, es la Yud, la última palabrita, la más pequeña, pero mucho ojo con esto, por el hecho de que sea la más pequeña no quiere decir que tenga menos significado. Inclusive, esta letra pequeña tiene más significado que otras por el hecho de que empieza con el código que se le fue dado a Moshe, que es el tetagramatón, Yud, y ahí está la primera letra. Simboliza la humildad, la habilidad de adquirir el conocimiento de la Torá. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en la Torá. Y por eso el Eterno llama a los hombres a que busquen el conocimiento de la Torá. La Yud, recuerde, hasta que no pase, la Yud dice, hasta que no se cumpla todo. Igualmente dice Yeshua, aquel que quebranta uno de los mandamientos muy pequeños, muy pequeñitos, en consideración con esta letra, se le tomarán grandes consecuencias. Uno de estos es el hecho de que hay un mandamiento que dice que si vas caminando por el monte y encuentras un nido de pájaro y la madre junto a su polluelo, tomarás a los polluelos y dejarás ir a la madre. Y esto te prolongará la vida. Fíjese, mandamientos pequeños que prolongan la vida. Y eso es una tremenda bendición. Aquí tenemos la Kaf. Las 2 letras de la escritura completa tiene un valor numérico de 20. Es la Kaf, que son las iniciales de 2 palabras, Koat, que es potencia, y Poel, que es real. Así que la Kaf alude al poder latente dentro del reino espiritual y la potencia de manifestarse completamente en la esfera real del Eterno. Se debe crear al mundo continuamente, de lo contrario la creación dejará de existir. Esta letra alude al poder, a la mantenencia del Eterno sobre toda su creación. Y luego tenemos la Lamed, que tiene un valor numérico de 20, de 30. Y esto representa el anhelo del alma de estudiar la Torá. Es una inspiración divina. Eleva la Shejiná del Eterno sobre nosotros. Esta letra Lamed, que tiene un valor numérico de 30. Aquí tenemos la Men, que tiene un valor numérico de 40 y representa los 2 aspectos del Eterno, reinado y dominio. Expresa la majestad del Eterno y el atributo de su misericordia. Pero hay algo importante que hay que entender aquí. Ven conmigo. El hecho de que hay 2 cosas que rodean el trono del Eterno. Por favor, control. Hay 2 cosas que rodean el trono del Eterno. Uno es la misericordia y otro la justicia. El Eterno no hace justicia sin misericordia, y para hacer misericordia tiene que implementar su justicia. Y estos 2 elementos rodean el trono del Eterno. Por eso esta letra expresa el reinado y el dominio del Eterno sobre el mundo creado. Tenemos la próxima letra, que es la Nun. Mírela ahí, la Nun, que es un símbolo del Mashiach, el heredero del trono. Transmite las ideas de la sucesión y de la continuidad. Valor numérico de 50. Es el símbolo de la fidelidad del alma y el surgimiento de lo espiritual. Pareciera como que yo estoy dando una clase de Kabbalah, pero no estoy dando una clase de Kabbalah. Estoy hablando de los valores numéricos y la representación de cada letra para que no me vayan a confundir el contexto. Ahora, si usted ve todas estas palabras a través de las Kabbalah,
usted se puede introducir en ciertas profundidades esotéricas que a la postrimería lo pueden alejar de la verdad de la Torá. Tenemos la siguiente letra, que es la Zamet, que tiene un valor numérico de 60 y el símbolo es del soporte, la protección y la memoria. Representa la fe fundamental reflejada en todos los niveles de la Torá. Por eso es que en cada letra de esta se esconde un mensaje interesante que está conectado enteramente a lo que es la Torá. Cuando usted ahora agarre el Salmo 119 y usted pueda ver lo que dice cada versículo debajo de esta letra, usted va a poder comprender su similitud entre el versículo y lo que dice esta letra. Luego tenemos la Ayin, que es el reflejo del universo, el órgano de la visión que representa la totalidad del ser humano y refleja su esencia, representa la personalidad del hombre en la conciencia espiritual. Dice el Mashiach que si tu ojo derecho te hiciere tropiezo, que te lo saque. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano tiende más a inclinarse a su ojo derecho. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos o nuestro ojo derecho. La siguiente letra, que es la Pet, invita a hacer un uso responsable de la palabra humana y de su poder creador y su poder destructor, como dice el libro de Proverbios 18:23, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. El corazón del sabio se comunica a través de la boca y por eso el tiempo de discurso y tiempo de silencio. Mire, hace mucho tiempo, en el 1992, yo hice un curso de locución, ¿verdad? Y yo dije, bueno, yo necesito aprender a hablar bien. Y sí, me ayudó mucho ese curso de locución, porque yo pude aprender lo que son las palabras, la forma que se debe de leer un comercial, el noticiario vivo. Yo pude comprender la dicción, la entonación, la fluidez. Pude corregir el landacismo en mi vocabulario. Pude conocer un poco lo que es la dialéctica, etc. Pero después de yo ser una persona, de entrar en la madurez, me di cuenta que realmente el usted aprender a hablar bien es importante, pero más importante es aprender a escuchar. Es importante que usted aprenda a hablar bien, pero es una especialidad el usted aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque fíjese que el Eterno nos dio dos cosas en nuestro cuerpo. Nos dio 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 manos, 2 pies. Pero hay miembros y órganos que solamente nos dio un solo. ¿Por qué? Porque no se necesita más de uno. Solamente se necesita uno. ¿Usted se imagina que el hombre tuviera 2 lenguas? Dígame, ¿usted cree que si las mujeres tuvieran 2 lenguas, cómo sería el asunto? Y si los hombres tuviéramos 2 lenguas, ¿cómo sería el asunto? De modo que no necesitamos 2 lenguas. Pero fíjese, sí necesitamos 2 oídos, porque necesitamos escuchar más y hablar menos. De modo que si es una especialidad el saber hablar bien, expresarse, que yo siempre he dicho que toda persona que tiene algún anhelo de ser líder o de ser comunicador, tiene que aprender a expresarse muy bien. Pero asimismo, la especialidad es aprender a escuchar, porque por lo general el que más habla es el que menos escucha. Y eso va en todos los aspectos. Usted se topa con religiosos que nada más quieren hablar ellos. Y cuando usted le dice, ok, ahora me vas a dejar hablar a mí, no te dejan hablar. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ellos son los únicos que deben hablar. Entonces, eso es una necedad. La Escritura llama eso necedad. Por eso, la dialéctica, que es la forma de usted poder interactuar con los demás y poder, ¿verdad?, externar sus ideas, le dice a usted que debe de haber un moderador. Pero usted se imagina, Santiago 3 dice, la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces,
No necesitamos dos lenguas, aunque sí hay gente que simbólicamente tiene más de una lengua. ¿Ve? Sobre todo aquellos que les gusta mucho el andar en el chisme. Pero usted se imagina que un chismoso tenga más de una lengua. El mundo ya se hubiese exterminado, destruido. Porque dice Santiago que la lengua es un mundo de maldad. Imagínense que hubiera 2 mundos de maldad en nuestra vida. O que hubiera 3 mundos de maldad en nuestra vida. Entonces, aprenda. A usted que le gusta mucho hablar, tiene que también gustarle mucho escuchar. Mientras más habla, más aprenda a escuchar. Hay gente que solo quieren hablar ellos solos. Y cuando se trata de defender algún punto de ellos mismos, que muchas veces no entienden, ellos entienden que el otro no tiene que hablar, solamente ellos. Por eso yo he dejado de hablar con fanáticos. Si usted quiere que yo lo escuche, usted tiene que estar dispuesto a escucharme, porque eso sería una lucha desigual. Yo lo escucho y usted habla. Luego usted se calla y yo hablo. La mayoría de los problemas matrimoniales surgen por el problema de que siempre hay uno que quiere hablar y no deja hablar al otro. Y eso es una lucha desigual. Para ver problema tienen que haber 2 personas, porque nadie tiene problema él solo. En una discusión usted nunca ve a nadie hablando con él mismo, porque entonces eso sería un Don Quijote de la Mancha, hablando con los molinos de viento. Pero la mayoría de los problemas en los matrimonios no se resuelven. ¿Usted sabe por qué? Porque hay uno que es el que siempre quiere hablar y no quiere dejar hablar al otro. En una lucha en el cual, en un problema que existieron 2 personas, deje hablar a uno. Luego usted se calla y usted deja que el otro hable. Pero si solamente usted es el que está hablando, no va a haber ninguna solución. Lo que va a haber que el otro, que no lo dejan hablar, va a saltar airado y va a agarrar el primer garrote que encuentre en la mano y va a terminar siendo un violento. Entonces, hay que entender una cosa. Necesitamos aprender a hablar bien, pero más necesitamos, la urgencia es aprender a escuchar. Esta sociedad está a falta de que se le escuche. Mire, en el contexto social, la gente está a falta de que alguien le escuche, porque todo el mundo está ocupado, todo el mundo está muy entretenido con los celulares, con la tecnología. Nadie quiere escuchar a nadie. Y el problema de la violencia radica muchas veces en la falta de atención. Cuando usted se va y analiza el trasfondo de un problema que terminó en un desenlace violento y en un desenlace fatal, usted se da cuenta que el que agredió fue la persona, por así decirlo, menos escuchada. Entonces, hay problemas que se resuelven escuchando al otro. Deje que el otro hable. No se quiera robar usted todo el escenario. Póngase a escuchar. Entonces resulta que el que más habla es el que menos escucha. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso con esto. Y como esta letra P nos enseña, el corazón del sabio le comunica a su boca. Yo he aprendido más escuchando que hablando. Yo he aprendido más escuchando que hablando. Entonces tenemos la siguiente letra, que es se puede decir casi una de las 3 últimas, que es la Sadik. Esta letra es una letra sumamente hermosa. Y en ella encierra, mire, esa palabra Sadik. ¿Usted sabe qué significa eso? Justo o justicia. Enfatiza el carácter global de la enseñanza de amar al prójimo como punto fundamental de toda la enseñanza de la Torá y como uno de los atributos divinos de la misericordia. Mire, esto representa lo justo, el ser justo. Por eso cuando usted escucha de que Abraham fue contado con justo, eso es, mire, Sadik. Todo Sadik empieza con esta letra, tiene un valor numérico de 90. Ahora le voy a decir algo. En hebreo existen 3 palabras que parecen homófonas, pero tienen significado diferente. Por ejemplo, Teshuvá, Tefilá y Sedaká. Estas son las 3 características que dice la Escritura que nosotros tenemos que practicar.
Lo primero es la teshuvá, que comienza con la zadik. La palabra teshuvá se empieza con la letra zadid. La teshuvá es usted devolverse. Como dice la Escritura, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. Esto representa el hacer teshuvá, el darse la vuelta, lo que se tradujo como arrepentimiento. Pero un sadik es una persona justa que practica la justicia. Luego, la zedaká, que comienza también con T, es referente a la dádiva. Y en ese sentido hay dos conceptos en estas dos palabras. Hay una palabra que es terumá, que también comienza con la letra zadid, que es traducido como ofrenda. Y está la palabra, por así decirlo, dádiva, que viene también de aquí. Pero entre la sedaká y la terumá hay una diferencia. Una terumá, como explicábamos ayer, es una aportación que el pueblo da públicamente para una obra colectiva. Por ejemplo, cuando el pueblo salió de Egipto, Moshe le dijo: traigan terumá, ofrenda, para construir el Mishkan. Y esa terumá fue públicamente. Es lo mismo cuando vamos a construir alguna obra en nuestra comunidad, hacemos una lista y esa terumá, cada uno con los nombres, se apunta y se anota. La terumá es pública. Ahora, la sedaká, que es relativo a hacer justicia, esa es en secreto. ¿Y a qué se refiere eso? De ayuda al necesitado. Hay 2, 3 personas, 4 personas especiales en la Torá, el cual la Torá nos manda a que tenemos que hacer justicia, dar sedaká. 1, viuda. 2, huérfano. 3, ciegos. 4, minusválidos. Las personas que no se pueden mover, siempre y cuando sea una persona que verdaderamente sea minusválida. No un avivato que fue y rentó una silla de ruedas para entonces ir a pedir, como se ha visto. En Nueva York han agarrado a varias gente así, aquí también. No, una persona que verdaderamente sea necesitado. Que esto es equivalente a hacer justicia. Aunque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, nosotros estamos llamados a hacer justicia. Y justicia viene de sedaká, que es relativo a la letra zadid, que tiene un valor numérico de 90. Ahora bien, la terumá es pública, pero la sedaká es privada. Por eso dijo Yeshua en el capítulo 6 del libro de Mateo, del 1 al 4, cuando ustedes den alguna dádiva a los necesitados, no anden haciendo pompada ni haciendo bulla, porque si ustedes hacen eso, ustedes están recibiendo su recompensa, y esa recompensa es ser aupada por los hombres. De ahí es donde yo siempre le digo que cuando usted ve que en tiempo de política, fíjese que nadie se está dando baño de pueblo ahora. ¿Quién se está dando baño de pueblo ahora? Y en tiempo de campaña, ahí está fulano dándose un baño de pueblo. Tonto es el pueblo que sigue permitiendo que gente sucia se dé baño con ellos y lo dejan entonces el pueblo sucio y ellos se quedan limpios. Van a hacer una obra de caridad y van a llevar una librita de arroz, una librita de esto, una librita de lo otro. Entonces van con una cámara que cuesta $2,000 para que digan, ya usted no necesita más resultados porque eso fue su recompensa. Por eso Yeshua dijo, lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda. A que ahora nadie está yendo a hacerse baño de pueblo. No, porque ya pasó la política. Pero usted verá dentro de 2 años, usted va a ver cómo la gente, los precandidatos van a salir a darse baño de pueblo. Y el pueblo de tonto igual permite que lo sigan usando. Entonces, cuando usted dé alguna ayuda, sobre todo si esa persona no se lo ha pedido, y usted va y lo ayuda, y usted después publica eso, usted se convierte, según la Torá, en un asesino. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted da una ayuda a un necesitado y usted lo publica, es equivalente a que usted asesinó a esa persona moralmente. Por eso no es fácil practicar esta letra, la justicia. Dice el libro de 1 de Corintios 6, 9 y 10, ustedes no saben que los injustos no entrarán en el Olán Abá.
¿Por qué? Porque justo no es aquel que dice serlo. Justo es aquel que verdaderamente lo predica con su ejemplo, no con su palabra. ¿Ve? Hay una palabra por ahí de un gran hombre ilustre, pedagogo, que dijo: sed justo es lo primero, si querés ser feliz. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, usted que ayuda al necesitado, usted no tiene que andar publicando eso en Facebook, ni estar publicando en las redes sociales. Si usted ayudó, se acabó. Deje que el Eterno lo recompense. Deje de andar haciendo pampada con las obras que usted hace, porque esa es la recompensa que usted recibe cuando el hombre dice: bravo, fulano dio tanto. Ahora, si es una terumá, un propósito clínico, y usted se quiere apuntar, muy bien. Pero si es una ayuda que usted le llevó a fulano de tal, o si usted ayudó a Mengano, a Sutanejo, y luego usted está diciendo: yo ayudé a fulano, yo ayudé a Sutanejo, entonces usted no le hizo una sedacá, usted le hizo un préstamo. Entonces usted le dice: mira, todo lo que yo te esté dando, tú lo vas apuntando por ahí, y cuando tú tengas trabajo, entonces tú me pagas todo lo que yo te di. Y así, eso ya no es una sedacá, ni siquiera es una terumá, eso es un préstamo. Entonces, la gente le gusta mucho hacer bienes, pero para que lo vean. Si tú estás haciendo algún tipo de bien para que te vean, ya esa es tu recompensa. Tú no tienes que buscar más nada del Eterno. ¿Por qué? Porque Mateo 6, del 1 al 4, lo dice bien claro. De modo que esta letra tiene un significado tan profundo que llama a aquellos que quieren practicar la justicia, que cuando vayan a hacer algún tipo de bien, que no lo anden publicando. Deje de estar con esa palafarnaria. Eso va mucho a los políticos. Sí. Y cuando un político da, no da de su bolsillo. O sea que eso es una hipocresía también. Los diputados, los senadores, tienen algún tipo de ayuda que le da el Congreso para que ellos lo repartan. Y entonces ellos lo cogen para proyectarse ellos. Y eso es una injusticia delante del Eterno. Por eso, al fin y al cabo, terminan yéndose de este mundo y no se llevan ni un alfiler. ¿Por qué? Porque la manera de practicar la justicia en la tierra fue de una manera injusta. De igual manera, aquellos que han sido llamados a practicar la justicia, la característica de una persona que sea justo verdaderamente, tiene que tener conocimiento de la Torá, y en segundo lugar, tiene que practicar la justicia imparcial. No puede practicar una justicia parcializada. Y si nosotros nos metemos a navegar en el contexto de lo que son el aspecto relativo a la justicia que se practica en este mundo, yo creo que ahí nos metemos en un problema serio. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está lleno de fallas. Donde no se practica la justicia, se practica la injusticia. Pese a que el Código Procesal Penal, todos los estámenes de la justicia, tiene todas las leyes, todas para aplicarla. Muy bonito eso, pero hay un sistema podrido, hay un sistema corrupto, hay un sistema que le hace justicia al rico. Aquí el pobre cae preso porque se robó 5 chinas, pero no cae preso el que se robó 50 millones. Ese no. Ese hay que cuidarlo, ese hay que protegerlo, porque ese tiene con qué pagar abogados. Por eso yo le digo a todos los abogados que se quieren salvar, verifiquen qué justicia que usted está practicando, porque en el reino de los Hashamayim no hay espacio para abogados injustos. ¿Y por qué yo hablo del abogado? ¿Esos son los primeros? No. Yo tomé un ejemplo, pero ahí están todo lo que tiene que ver con esa parte. Verifique bien, porque la Sadik me dice a mí que un justo tiene una característica. Entonces, Roy, usted está diciendo que todos los abogados se van a perder. No, yo solamente le estoy diciendo que tenga cuidado con cómo usted está practicando la justicia. Aprenda, si es que usted quiere salvarse, ¿ve? Porque por eso le digo, cada cual tiene su cosmovisión de entender las cosas como quiera. Ahora, si nos vamos a la palabra y nos vamos a la real aplicación de la palabra, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y mi intención no es ofender a nadie. Mi intención no es que nadie se sienta incómodo conmigo. ¿Ve? No, sino que la gente sepa la verdad. Ahora, usted sabe que la justicia que se practica en este país es una justicia desigual. Y eso no es una cosa, eso no es un secreto para nadie. Tenemos todas las regularizaciones, los códigos, los datos, tenemos todo.
en las universidades nos enseñan en términos de leyes todas las cosas bonitas, excelentes, wow, usted se asombra. A la hora de la práctica, ¿se practica? No. Entonces, hay que estar claro con eso. Hay que estar claro con eso. Y que no se me ofendan los abogados. ¿Por qué? Porque no todos los abogados son iguales. Ahora, ¿por qué yo hablo de eso? Porque yo me he visto en situaciones donde se ha puesto en relieve el aspecto, la vara. Y bueno, hay muchas cosas que podemos ahí contar, pero lo voy a dejar ahí para que la gente no se me ofenda. Mi intención no es ofenderle, mi intención es decirle las cosas como es. Entonces, Sadik, oiga, usted quiere ser un justo, practique la justicia con veracidad, sea justo de verdad, no practique la injusticia. De hecho, la vida es como el boomerang, todo lo que tú haces a otro volverá a ti. Tarde o temprano, eso es cuestión de tiempo. Todo lo que tú le haces a otro vuelve a ti. De modo que, si tú quieres practicar la justicia, practícala. Si no la quieres practicar, no la practique. Tú no estás llamado a hacer el bien a nadie, pero no le hagas el mal a nadie, porque el mal se va a volver contra ti. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra Sadik es uno de los que rodea el trono del Eterno. Y la vida es como el restaurante. Nadie se va sin pagar la deuda. Ya por último, vamos a ir tomando en las últimas letras la Kaf. No me voy a detener tanto porque a pesar de que no tengo tiempo aquí, pero no quiero pasarme. La Kuf, que tiene un valor de 100, representa la santidad y ciclo de crecimiento. El alma, adhiriéndose al Eterno, alude a la Kedushá, a la santidad del hombre a través del estudio del cumplimiento de las mishbot. ¿Qué son los mishbot? Los mandamientos. Si una persona no practica los mandamientos, no va a ejecutar los mandamientos a su vida. Los hombres podrán tener cantidades de conceptos de lo que tiene que ver con sus propios mandamientos, pero una cosa es lo que dice los hombres y otra cosa es lo que dice el código de la Torá. Aquí tenemos la segunda de las tres últimas, que es la Resh. La Resh simboliza la riqueza, la felicidad y la herencia, un servicio devoto al Eterno, la revelación de los pensamientos del Eterno a través de la palabra. ¿De cuál palabra? De la palabra del Eterno, de su palabra, de su Torah, de esa palabra que fue dada. Y tenemos la Shin, que tiene un valor numérico de 300, simboliza el poder divino. Por eso, una de las letras que tiene la palabra El Shaddai es Shin, Shaddai, El Shaddai, el poderoso, ¿verdad? El poder divino, El Shaddai. Y de igual manera tiene también, incluye esta palabra, está dentro de lo que es el nombre de Yeshua. Ahí tenemos la última letra, que es la Taf. Como le decía, la última letra, la Taf. La Taf deja una impresión en el anciano de día. El anciano de día se refiere al sublime, el placer innato, la corona, el Keter, la emanación divina. De la letra Tat se refiere al reino infinito del bendito sea, que deja su impronta, su cuño en el anciano de día. Esa impresión es el secreto de la fe y la omnipresencia. Por eso esta palabra, la fe se transmite a través de, como si fuera una herencia de generación en generación, de mundo en mundo, como se dice en reino, Malhut, del mundo superior conectado con el Keter, la corona del mundo inmediato inferior, y la Tab, que es la letra final del Aleph Bet, corresponde al Malhut, al reino. El último poder divino, el secreto de tu reino, es el reino de todos los mundos. La impronta de Tat es el secreto del poder que conecta a los mundos de generación en generación. Esa es la letra. Por eso recuerde, Yeshua dijo el Aleph y la Tab. ¿Por qué? Porque él es el principio y el final. De modo que aquí hemos terminado con el mensaje de las letras. Unas en que otras, no me topé mucho tiempo en desglosar su significado, pero quizás en una segunda parte nosotros vamos a poder hablar de los usos de estas letras en la construcción de palabras desde el idioma hebreo, utilizando la fonética traducida ya de cada letra de esa a lo que es nuestro idioma. De modo que espero que estas palabras hayan quedado impregnadas en su corazón y que ahora que usted sabe el significado de cada una de estas letras,
usted agarre el Salmo 119 y comience a leer el Salmo 19 de una manera diferente a partir de la interpretación y el significado, el valor numérico y sobre todo lo que es la traducción al idioma castellano de lo que es el valor de lo que es el alefato. Recuerde, el alfabeto hebreo compone las 22 letras y por eso se llama la Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Se lee de derecha a izquierda, lo que permite que su lóbulo izquierdo se desarrolle más y por lo tanto su cognición se desarrolla más. Inclusive, cuando usted aprende a leer de derecha a izquierda, algunas fallas cognitivas suelen ser corregidas porque usted está poniendo todo su porcentaje en lo que es su consciente intelectual, lo pone o lo que es todo su elemento cognitivo en funcionamiento. Así como lo es el chino, como lo es otras letras que también necesitan ser descodificadas para poder entender. De modo que hasta nosotros también llegó esta bendición de conocer el contexto de el alefato y que usted de ahora en adelante aprenda a conocer más de esas letras. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Bendito seas tú, Eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, nos ha instruido en tu Torah de verdad, tu Torah emet, por los méritos de Mashiach, nuestro Yeshua. Amén y amén. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y hasta una próxima ocasión de su programa, Regresando a sus Raíces. Hasta la próxima.